Vamos a hablar de León XIV. Es uno de los papas de los últimos que ha habido que menos ruido hace. Es un papa que no... Bueno, parece que no hubiese papa, ¿no? Los otros, los anteriores, sí que sonaban más. Pero en este caso vamos a hablar de él, porque muchos me estuvieron enviando estas noticias y cómo están comparando esto con una psicografía de Parravicini. Y lo que llama la atención no es solamente que la psicografía se refiere al Papa, sino que habla de algo fuerte, ¿no? Que estaría cercano a este supuesto cumplimiento profético. Bien, vamos a ver primero de qué trata la noticia y luego analizamos la psicografía. El Papa León XIV visitará América Latina. Bueno, esto todos los papas lo hacen, o bueno, varios lo han hecho. El Papa León XIV realizará una gira por América Latina entre el 6 y el 17 de noviembre del 2026, según confirmó el Vaticano. Durante 12 días visitará Uruguay, Argentina y Perú, en el que su primer viaje a la región desde que asumió el pontificado. Este es el primero a esta región. Obviamente ha viajado a otros lugares. Aunque la Santa Sede aún no ha revelado el programa oficial, informó que el pontífice recorrerá 10 ciudades por invitación de los gobiernos y de las autoridades eclesiásticas de los tres países. La visita comenzará en Uruguay, donde estará del 6 al 8 de noviembre. Allí visitará Montevideo, Paysandú y Florida, ciudad en la que se encuentra el santuario de la Virgen de los 33, patrona del país. Bueno, 33, toda esta simbología, ya sabemos, de este número. Posteriormente viajará a Argentina, donde permanecerá hasta el 11 de noviembre y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, sede de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de los argentinos. El predecesor de León XIV, el argentino Francisco, no regresó a su país natal durante su pontificado por dar prioridad a los países de la periferia que nunca habían sido visitados antes, ¿no? Esta sería la primera visita de un pontífice al país en casi 4 décadas, ya que el último pontífice en recorrer el país fue Juan Pablo II en 1987. La gira concluirá en Perú. Recuerden que este señor también tiene raíces peruanas, porque él estuvo viviendo mucho tiempo ahí. Bueno, raíces peruanas, más bien estuvo en Perú muchos años trabajando. Ya sabemos que él es de origen estadounidense. Este es el país donde León XIV desarrolló gran parte de su misión pastoral antes de ser elegido papa. Del 11 al 17 de noviembre recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Robert Francis Prevost, actual pontífice, nacido en Estados Unidos, llegó de joven a Perú como misionero y llegó a ser arzobispo emérito de Chiclayo, a unos 750 kilómetros al norte de Lima. En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana tras años de servicio. Entonces, este es el recorrido que él hará en América Latina. Ya otros papas lo han hecho. Pero bueno, llama la atención esta visita porque muchos lo están ligando con el tema de Parravicini, el viaje a América que tendrá Francis Prevost, el Papa León XIV. Recordemos que este Papa quedó elegido en medio de muchas teorías de conspiración, de profecías, bueno, falsas profecías, y llegó al Vaticano con el aura de que, bueno, posiblemente era el Papa del fin del tiempo, era el Papa Negro. Ustedes recuerden esos momentos, ¿no? Cuando estaba el cónclave. En ese momento yo me dediqué a desmentir varias profecías que salían en torno a este señor. Bueno, tienen que ir ya a esos videos de aquella época cuando desmentí la profecía del Papa Negro, bueno, unas 2 o 3 profecías que eran falsas y que supuestamente apuntaban a ese papa del fin del mundo. Algo que yo concluía era que evidentemente la Iglesia Católica llegará a su fin. En algún momento llegará a su fin porque tiene que dar paso a la nueva religión global, la religión del anticristo. Entonces, el momento, ¿no?, en el que eso suceda, evidentemente habrá un papa que será el último. Podría ser este, pues es una posibilidad, pero habría que esperar si eso sucede. Entonces, si él es el último, sería el papa del fin del tiempo de la iglesia y del fin del tiempo en el contexto en el que el anticristo surgirá en el mundo. De momento, este señor, pues, no ha demostrado nada como llamativo, ¿no? Es un señor que no se mete en polémica, bueno, más allá de la que tuvo con Donald Trump hace poco, a pesar de que es estadounidense, pero no es un señor que
pues de grandes titulares, ¿no? De muchas noticias, al menos en lo que lleva de su pontificado. Capaz y ahora en unos meses comienza a mostrar pues cosas diferentes, pero de momento se ha mantenido al margen de las políticas más grandes o de las polémicas más bien más grandes a nivel mundial. Entonces, este será su viaje a Sudamérica. Ya leímos los países, las ciudades que visitará. Y bueno, vamos a ver qué queda de esta visita, qué es lo que se dice del supuesto papa del fin del mundo. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, ¿este será el último papa de la iglesia? Yo me atrevería a decir que no. Yo creo que puede faltar alguno más. Pero, claro, esto ya es mi opinión. Yo, la verdad, no podría decirles que hay una profecía de las profecías verdaderas que te hablen de que de cuál va a ser el papa del fin del tiempo. Yo desmentí la profecía del papa negro de Nostradamus. También cuestioné la profecía de San Malaquías. Está en tela de juicio y yo creo que ya con el señor León XIV creo que quedó bastante descartada. Y alguna otra que circuló por ahí también la analicé y dije, esto no tiene mucho sentido. Ahora, cuando hablamos de la profecía verdadera, no hay una profecía que te explique un listado de papas o que te diga cómo será el papa del fin del tiempo. O sea, eso no lo hay dentro del Apocalipsis, dentro de Parravicini, no existe ese símbolo, ¿no? Entonces, en ese sentido es complicado decir cuál será el último papa, más allá de las demás señales que usted puede leer y de acontecimientos que te pueden decir que la iglesia está cercana a su fin. ¿Qué se dice la profecía verdadera? Te dice que evidentemente la iglesia va a caer, la ramera va a caer, Roma, Vaticano va a caer para darle paso a una nueva religión. Entonces, eso sí es lo que podemos comprender, pero colocar un papa como el último es complicado y ahí es donde entra ya la especulación y el tema de teorías de conspiración. Entonces, cuando vamos a Parravicini, Parravicini nos muestra algo que esta psicografía me la enviaron varios de ustedes para analizarla, para ver si tenía que ver con este viaje del Papa a Sudamérica. Vamos a acercar aquí un poco más. Aquí vemos claramente un personaje con una cruz en la cabeza, está haciendo referencia a algo religioso, algo del cristianismo, y vemos acá una cabeza con el típico gorrito que utilizan los papas. Creo que aquí hay una foto, miren, aquí está, este es el gorrito. Esta es, bueno, no sé si en la Iglesia Católica tendrá el mismo nombre de kipa, como le llaman en el judaísmo, quizá tiene el mismo nombre, si uno de ustedes ahí en los comentarios me pueden colocar el nombre técnico de este gorrito que se ponen aquí en la cabeza. Miren que si usted observa al Papa de perfil, bueno, se parece, tiene un parecido, ¿no? Un señor así con este perfil, con el gorrito, como también se parecía a Francisco. También Francisco tenía un perfil así muy parecido. Pero lo que quiero llamar la atención es que si aquí está haciendo referencia a un sacerdote, ¿no? De la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué dice el texto? Bueno, por acá se ve como el cuerpo del personaje. Aquí está la cabeza desprendida y aquí está el cuerpo. Aquí dice en el cuerpo humanidad. Bien, ¿qué dice el texto? Dice, el papado entra nuevas normas. El papado entra en nuevas normas. Algunos lo traducen como el papado tendrá nuevas normas. Yo creo que lo correcto es tendrá, porque aquí en el texto original se ve la T. El papado tendrá nuevas normas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será protestante sin serla y los protestantes serán católicos sin serlo. El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegan a América. En tanto, la humanidad caerá. Bien, llama la atención aquí varias cosas y es primero el tema de las nuevas normas. De momento, en el papado de Francis Prevost, bueno, no ha habido una revolución en la iglesia como sí lo hubo con Francisco. Francisco sí implementó varias cosas, ¿no? Que antes en la iglesia no eran aceptadas. Como, bueno, no rechazar el tema de la igualdad de género. Francisco era un papa bastante progres. El tema de los extraterrestres también lo tocó. Es decir, hubo varias cosas que Francisco implementó que antes para la iglesia eran malas y luego dejaron de serlo. Esa persecución contra las personas LGBT y todo esto, con el pontificado de Francisco, pues eso
mermó, ¿no?, esa persecución de la iglesia y eso malo de ayer dejó de serlo. Con León XIV, al menos en lo que yo he visto, pues no he visto una gran revolución, unos grandes cambios. Vamos a ver más adelante. Entonces, esas nuevas normas, yo eso no lo he visto, a menos que, ojo, a menos que la psicografía, que esto también es importante decirlo, a menos que la psicografía no se refiera a un papa en concreto, sino que se refiera al papado en general. Es decir, incluya a todos los papas y cómo el papado ha venido teniendo esos cambios. Entonces, si es así, entonces sí encajaría y sí tendría sentido, porque habría que colocar los cambios que hizo Benedicto, Juan Pablo II, Francisco y los que puede estar gestionando León XIV. Entonces, de que el papado ha cambiado a cómo era antiguamente, sí, claro. Hay cosas que antes la iglesia veía mal, que hoy en día ya no se ven así. Entonces, en general, sí se cumpliría. La misa será protestante sin serla. Bueno, esto también tiene que ver con los mismos cambios que ha tenido la misa. Hoy en día en misas católicas también se hacen cánticos en muchas iglesias, como se hace en templos evangélicos. El cura da más sermones, ya no es solamente leer la Biblia ahí sin mucha interpretación, el cura se para a hablar dando sermones y todo esto. Eso antes no ocurría, antes la misa era más cuadriculada. Hoy en día se asemeja un poco más, un poquito más a la forma en que se hace en las iglesias protestantes. Entonces, eso hasta cierto punto también entra dentro de los cambios que ha tenido el papado. Y lo otro es lo de los viajes, ¿no? El Papa se alejará del Vaticano en viajes, todos los papas viajan y llegan a América. Estos viajes llegan a América. En tanto, la humanidad caerá. Entonces, vamos a ver cuáles son los últimos papas que han visitado América Latina, ¿no? León XIV, obviamente entra en el listado 2026, la gira de noviembre que ya comentamos. Francisco estuvo en Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, México, Colombia. También la visitó, hizo un extenso recorrido. Benedicto XVI visitó Brasil, México y Cuba. Juan Pablo II fue el papa que más veces visitó América Latina. Y Pablo VI se convirtió en el primer papa en visitar América Latina, viajando a Colombia para el Congreso Eucarístico Internacional. Ojo, miren que de todos los papas que han existido, solamente 5 han pisado suelo latinoamericano. Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y León XIV. Entonces, miren cómo se cumple la profecía. Porque Parravicini escribió esto en el año 38. Entonces, vuelvo y repito, si nosotros intentamos encajar esta psicografía con un solo papa, no se cumple. Porque la psicografía no está hablando de un papa, más allá de que aquí aparezca un personaje. La psicografía está hablando del papado en general. Entonces, ya veámoslo como el papado. El papado tendrá nuevas normas, las ha tenido en las últimas décadas. La misa ha cambiado. Evidentemente, si usted compara las misas, sobre todo esa época que se dictaban en latín, eso ha venido cambiando. Y lo otro es lo de los viajes. Se alejará del Vaticano y llegan, miren, lo dice en plural, está hablando del papado, o sea, varios papas llegan a América, en tanto la humanidad caerá. Año 38. Y qué curioso que este listado de papas comience desde el año 1968, con Pablo VI. O sea que Parravicini, 30 años antes de que el primer papa visitara esta región, ya lo había consignado en una de sus psicografías. O sea que esta psicografía comenzó a tener cumplimiento desde Pablo VI y con todos, ¿no? El papado ha tenido varias reformas. El primer gran revolucionario, vamos a llamarlo de esa forma, fue Juan Pablo II, un papa muy querido que hizo varios cambios. Benedicto XVI sí fue más ortodoxo, fue más conservador. Francisco también fue del estilo de Juan Pablo II y León XIV sí es un poco más conservador. No tanto como Benedicto, pero entre todos estos sí que han mostrado varios cambios en lo que es el papado. O sea que esto ya se ha venido cumpliendo. Esto se ha venido cumpliendo. Lo de América Latina con los últimos 5 papas. Pero ¿qué llama la atención de esta psicografía también? Porque miren que a lo último dice, en tanto la humanidad caerá.
en tanto la humanidad caerá. ¿Qué significa esto? Esto está relacionado con cataclismo. Miren, aquí dice cataclismo. ¿Cuál es el cataclismo? ¿Por qué Parravicini habla de un cataclismo? Y miren que pinta aquí como un planeta, hace aquí como el círculo. Y claro, cuando usted ha estudiado otras psicografías de Parravicini, inmediatamente entendemos qué significa. Vamos acá, porque esta es la psicografía del cataclismo. Miren, aquí está cataclismo, la misma referencia y vemos el mismo círculo así, estas mismas vueltas. Y vamos qué es lo que dice, cataclismo, fin del fin. Un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios. Ese planeta será la Tierra. La Tierra será el epicentro, evidentemente, de ese cataclismo. La herida en el choque será en la parte sur del hemisferio norte y arrancará gran parte de su colofón. Entonces el mundo Tierra, en el sacudimiento, dará un volcán igual al que dio cuando le fue arrancado el trozo de América del Sur, hoy llamado en el Alto Suna. De nuevo el diluvio, de nuevo la oscuridad, de nuevo el eje en su lugar, de nuevo el rodar y un nuevo mar en el foso dejado. Y de nuevo otra luna que brillará más. La nueva luna que será, o Parravicini le llama la Amnis. Esto está ligado con la profecía de la Biblia de Colbrin que habla del destructor. El acercamiento del planeta más alejado del sistema solar, llegando a las cercanías de la órbita terrestre. Esto que va a generar un sacudimiento, como dice acá, un sacudimiento de los elementos. Lo mismo que anunció a nivel científico Carlos Muñoz Ferrada con sus cálculos cuando habló del planeta cometa. Eso es el cataclismo del final de los tiempos. Por eso dice acá cataclismo fin de fin. Y en esta psicografía que habla del papado, también muestra el cataclismo. Y dice que la humanidad caerá. Acá abajo dice mar de mares. Entonces, también puede ser una referencia al sacudir de los océanos, de los tsunamis y todo esto, por el acercamiento de este planeta. Llama la atención de que en esa psicografía del papado, que muestra los viajes de los papas del último tiempo, y uno de los símbolos es su llegada a América Latina. Entonces, ¿qué te dice Parravicini? Cuando eso comience a suceder, el cataclismo también está cerca. Y cuando eso comenzó a suceder en el 68, ¿no? 1968. Estamos hablando de, bueno, ya ha pasado bastante tiempo, pero era el tiempo necesario para que se dieran los otros elementos de la profecía, ¿no? Cambios en la misa, cambios en el papado y todos estos papas que, bueno, han dejado cada uno su impronta. Entonces, en otras psicografías, que está por acá, esta, vamos a ver esto un poco más en grande. Bueno, ahí no se ve mucho, pero es una psicografía que muestra a tres personajes señalando al cielo, y en el cielo está el mismo símbolo de ese círculo así, con varios círculos centrales, bueno, como una espiral, y el término cataclismo. O sea que miren que todo está ligado. ¿Qué dice esta? Cataclismo, humanidad vencida. Es lo mismo que dice esta, la humanidad caerá. Y esta también dice, bueno, esta sí habla de la destrucción total. Esta dice, humanidad vencida, el cataclismo será predicho. Bueno, vamos a traducir esto. Esta básicamente lo que dice, el cataclismo será anunciado, pero nadie creerá. O sea, nadie escuchará. Esto está como esto es portugués. El cataclismo será predicho, y aquí está el español. El cataclismo será predicho, pero nadie lo creerá, pero llegará. O sea que mucha gente cuando escucha esto que estoy diciendo, de que el sistema solar tiene un planeta alejado que se va a acercar y cuando se acerque va a generar todo lo que dicen las profecías, que los volcanes, que los terremotos, que los mares, que el eje de la Tierra, que la nueva Tierra, que el nuevo cielo, que el planeta Genjo, que caerán lenguas de fuego, que una roca encendida caerá sobre la tierra, que caerán, bueno, todo eso que describe el Apocalipsis, que describen todas las profecías con referencia a un evento catastrófico, eso está ligado al acercamiento del planeta. Lo que dice Jesús en Mateo 24, que las potencias de los cielos serán conmovidas, que habrá grandes terremotos, todo eso está ligado al cataclismo de Benjamín Solari Parravicini.
El cataclismo de Hercóbulus, del planeta X, del planeta cometa, llámele como usted quiera. Esa es la señal. Y Parravicini te lo pone en un contexto donde también te habla del papado. O sea que, ¿qué interpreto yo? Que Parravicini anuncia esto como señales de la cercanía del fin de la iglesia, del fin del papado. Claro, y esa cercanía del fin son varios años, eso no es de un día para otro. Entonces sí que hemos podido estar viendo los últimos papas de la iglesia. ¿Será León XIV el último? Puede ser que sí, o puede que venga otro. Pero lo cierto de todo esto es que estamos en una época, porque miren que esto fue en el 38, y aquí sí estamos hablando con fechas de cuando Parravicini dibujó esto. Entonces que del 38 hacia adelante es cuando el cataclismo comenzará a acercarse. Y esta psicografía comenzó a tener cumplimiento en el año 68 con la venida de Pablo VI a América Latina. Aquí también hay otra que también hace referencia al cataclismo. Miren, estos son como cometas cayendo del cielo. El golpe de fuego estelar cae sobre la Tierra el día 5 del día 5 de 5. Caerá en las regiones de Gibraltar y Baleares, 3 días allí, 2 en América del Norte y finalmente una jornada de 5 horas en las Antillas. El fuego purificará. Entonces son caídas de rocas estelares, meteoritos, cuando ese planeta comience a acercarse. Entonces son varias psicografías donde Parravicini habla del cataclismo anunciado del acercamiento del planeta. Entonces, lo de el Papa León XIV visitando América está relacionado a todo esto. Sí, porque hace parte de los papas, como vemos acá, que han visitado América Latina. Y claramente la psicografía dice que el papado se alejará en viajes y llegará a América. El papa se alejará en viajes y llegará a América. Entonces, cuando dice el papa, pues le cae a cualquier papa que viaje a América Latina a partir del año 38. ¿Y cuáles fueron esos? Bueno, los últimos 5 papas que estamos viendo acá. Entonces sí, está relacionado, pero ojo, no quiere decir que ahora en noviembre suceda el cataclismo. No, esto es algo paulatino, falta tiempo para eso, pero sí nos advierte Parravicini que ese tiempo no está muy lejano en estos tiempos de la humanidad. Así que muy interesante esta reflexión, este análisis de esas psicografías de Parravicini y bueno, León XIV que por fin da algo de qué hablar. Vamos a ver en sus próximos meses y años en el papado, a ver si hace algo interesante. Bien, estaré leyendo ahí sus opiniones en los comentarios. Si les gustó este programa, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.